Hola, ¿cómo están? En esta clase sincrónica, más que clase de materia, la voy a destinar a algunos tips para que puedan desarrollar bien los casos. Como usted puede ver en la pantalla, tips para el desarrollo de casos, de distintos casos. Por ahí se ve a Progressive, se ve a Bernd Sterzel y otros que uno puede usar. Pero son tips para el desarrollo de casos y que usted no muera en el intento, pues. Para que lo haga bien, para que lo enfrente bien, tenga claridad. No es solamente un tema de leer un caso, hay que saber resolverlo. Y este video está orientado a que usted reciba estos tips, lo aplique y mejore su desarrollo de caso y también le ayude a internalizar o a comprender que tiene un poquito más de herramientas para hacer mejor un caso. Muchas veces uno de los grandes temas de los casos es que la gente no tiene hábito de lectura. Así que, pero nadie se mueve a leer. Así que leer un caso y leerlo una o dos, tres veces no es problema. Yo siempre recomiendo que lo lea una vez rápido y la segunda vez lo lea en función de lo que le han preguntado. Un error que muchas veces la gente comete es que lee el caso, pero primero ve las preguntas. Entonces empieza a leer buscando la respuesta a la pregunta. Es un error. Yo le recomiendo, lee el caso rápido, una vez, y después lo puede leer con más detenidamente, ya con las preguntas internalizadas. Eso como primer consejo. Pero bueno, lo principal cuando uno parte un caso, y esto es una cosa que está como transversal, usted va a Estados Unidos, usted va a INCAE, usted va a las universidades que son más harvardianas, llamémosla así, y usan el mismo esquema. ¿Okay? La primera cosa que usted debe tener y desarrollar de un caso, más que dedicarse a responder al tiro, usted toma una hoja y empieza a separar los hechos del caso. Cuando hablamos de hechos del caso, son situaciones que usted puede decir del caso y nadie puede cuestionar, pero son cosas relevantes. Por ejemplo, en el caso de Progressive, usted podría decir es una empresa de seguro, es un hecho, pero no es tan relevante. A como decir es una empresa de seguro que hizo algo diferente porque aseguró a los no estándar, a los riesgosos. Es un hecho. Otro hecho Progressive es que tenía distintas tarifas para distintos no estándar, según el tipo de riesgo. Eso es un hecho. En cambio, si usted dice, por ejemplo, Progressive, yo creo que las tarifas que tenían eran excesivas y no correspondían a la realidad. Es una opinión suya, es un juicio. Entonces, lo primero que tiene que hacer de un caso es sacar 8 o 10 hechos relevantes del caso. Si lo llevamos, por ejemplo, al caso de la clínica de Bernd Sterzel, usted no va a decir que, Bernd Sterzel es un hombre o es famoso. No sé. No sé si el hombre es un hecho. Que sea famoso habría que desarrollarlo un poco más. Hecho concreto. Oye, Bernd Sterzel tenía el desafío de reorientar o reorganizar la clínica o darle otro giro a la clínica. Es un hecho. ¿Se fija? Un hecho es algo, es una acción, una actividad que ocurre dentro del caso, que se menciona dentro del caso, que nadie puede cuestionar. Uno podría decir una verdad absoluta. Pero muchas veces la gente cuando arma un caso o lee un caso, ve las preguntas y se pone a responder. Y en el caso hay situaciones que le permiten ordenar las cosas. Por eso los hechos a usted le permiten resumir con estos 8 o 10 hechos. Y ojo, los hechos usted debe expresarlos en no más de una línea, así de breve. Entonces cuando usted tiene esos 8 o 10 hechos, usted tiene el resumen del caso. Por eso deben ser relevantes. Probablemente cuando usted haga los casos, no importa que haga 15, 16 hechos, 20 hechos, pero después priorice. ¿Cuáles son los hechos más importantes? Eso le va a permitir, de principio a fin. Así que los hechos es una cosa que usted debe trabajar. Es lo primero que uno hace cuando uno realiza un caso. Es lo primero. Hechos. Lo hacíamos en Harvard, lo hacíamos en Costa Rica, en INCAE. Lo hacíamos con la gente de Babson también. Así que hágalo. Es como el tener en 8 o 10 líneas el resumen y la esencia del caso. Súper importante. Ya le da un ubicatext. Y eso le permite después enfrentar las preguntas de un modo más claro, porque ya entiende el caso. En cambio hay gente que lee, buscando la respuesta a las preguntas que están hechas. Así no se hace el caso. Okay. Así que ese es el primer tema de los hechos. Una segunda consideración son los personajes del caso. Así cuando usted desarrolla un caso, usted tiene harta información. Una información que tiene que ir separando son los personajes. Por ejemplo, en el caso Progressive, a lo mejor no se habla de un ejecutivo, pero en el caso de la clínica se habla de Bernd Sterzel.
¿Quién es Bernd Sterzel? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué logros ha tenido? ¿Qué fracasos ha tenido? En términos de situaciones referidas a ese personaje. Hay otros casos donde uno habla de la historia, de las complicaciones que ha tenido una persona en otros trabajos. Pero esa información usted la resume. Generalmente en un caso hay un personaje principal y otro secundario. Y el caso lo lleva a que usted se ponga en los zapatos del personaje principal. En algunos casos usted va... ¿Qué haría usted como Bernd Sterzel? ¿Qué haría usted como Bernd Sterzel? Debe ponerse en el caso de Bernd Sterzel. Pero también usted puede decir, ¿cómo evalúa usted la gestión de Bernd Sterzel de afuera? Ahí estoy pidiendo una opinión, pero basada en elementos de juicio del caso de Bernd Sterzel. Entonces, una cosa que muchas veces las personas que desarrollan casos no consideran es separar la información de los personajes que salen en el caso. Eso ayuda mucho a entender las cosas. Porque le da un contexto de quién es cada personaje, en qué aporta, en qué suma, en qué resta. ¿Aporta valor a la organización o sea una persona complicada? Y eso le va dando después elementos que le permiten armar mejor una respuesta. ¿Entiende? De nuevo, vuelvo a la idea. Cuando usted lee un caso pensando en cómo responder la pregunta que se le están haciendo en el caso, estamos hablando del caso que está planteado en forma escrita, porque si el caso lo desarrollamos en clase, por ejemplo, uno hace preguntas distintas a las que usted tiene en el caso. O sea, si, por ejemplo, hubiéramos hecho el caso Progressive presencial, las preguntas de discusión del caso hubieran sido otras, además de las del caso, para generar el debate. Pero cuando uno, como digo, toma el caso, lo lee y empieza a leer el caso buscando inmediatamente la respuesta a las preguntas del caso, pasa por alto estos detalles, pasa por alto los hechos, pasa por alto información importante de los personajes. Entonces, a veces es bueno parar. Por eso usted cuando tiene un caso, usted dedicarle una o dos lecturas. Tranquilo, la primera rápida, la segunda ya teniendo presente las preguntas, pero también teniendo presente estas consideraciones, los hechos, los personajes. Y va a ir viendo que su hoja de trabajo va a ir quedando un poquito más estructurada y le va a facilitar a usted responder. ¿Okay? Un error que mucha gente comete, que termina el caso, el tío se da la respuesta y se pone a escribir. Y entonces empieza a escribir una idea y después lee el caso nuevo y encuentra otra idea, la pone debajo. Sigue leyendo y encuentra otra idea, o la borra, o la cambia, o la agrega. Entonces cuando uno revisa el caso, o la respuesta del caso, se da cuenta que la persona lo que hizo fue improvisar una respuesta. Una buena respuesta fluye lógicamente. Ya vamos a ver cómo suena lógicamente una respuesta. Entonces, es bueno que cuando usted tenga el caso, se vaya a los personajes principales y saque información de los personajes que están en el caso. Uno podría pensar que usted debe sacar los hechos de los personajes. Oye, Bernd Sterzel es un tipo bien preparado. Oye, tiene un doctorado y ha tenido experiencia empresarial, voy a suponer. ¿Okay? Pero usted dice, este Bernd Sterzel trae malas intenciones, es una opinión. Entonces, de nuevo, cuando entra los personajes, ahora se centra en los hechos de los personajes. ¿Está claro? Se entiende la idea, ¿no? Como usted está viendo acá, una cuestión que es súper importante del caso, no solamente entender el caso cuando lo lee, saber los personajes, sino que entender las situaciones que pasan durante el caso. Y eso se aclara cuando uno hace una línea de tiempo. Empieza el caso en un periodo X. Oye, no sé, pues Bernd Sterzel llegó en tal momento. 1900X llegó Bernd Sterzel. Oye, Progressive fue fundada pensando en asegurar los no riesgosos. Oye, la empresa parte, fundada, capaz que la empresa haya partido para generar seguro a los estándares. Oye, a los 20 años, 10 años cambió la empresa. A los 10 años, un hito, usted pone un hito, un punto. Anota ahí, año tanto, la empresa cambió de rumbo. Aquí murió el gerente, aquí entraron nuevos socios. Eso, el poner ciertos hechos relevantes en la línea de tiempo, le permite estructurar muy bien una sucesión de elementos. Porque cuando usted a veces le hace una pregunta, por ejemplo, oye, ¿Progressive lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? No, ¿Progressive lo ha hecho bien? Esa es la pregunta. Y usted va a empezar a responder, no, yo creo que Progressive lo ha hecho bien, porque mira, entró a un mercado, bla, 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 bla. Ok. Pero una persona, cuando entiende caso y entiende de tiempo, puede decir,
Sí, yo creo que al principio de la historia de Progressive, la empresa lo hizo muy bien. Entró a un mercado, tuvo rentabilidades muy interesantes y crecía muy fuerte. Y era una empresa destacada. Pero creo que en los años 70, cuando ya la competencia empezó a invadir su la empresa no lo hizo tan bien. Si usted se da cuenta, usted está respondiendo si la empresa lo hizo bien, pero en un contexto estructurado y de orden. Entonces, cuando uno lee esa respuesta, ¿qué ve? Que hay una fluidez, que todo fluye, que no es una pegatina desordenada. ¿Entiende? Por eso, un tercer elemento importante del caso no solamente son los hechos, no solamente son los personajes, sino que también la línea de tiempo. Qué sé yo, una vez en un caso se le preguntó al alumno, eh, tal persona ha tenido una buena gestión, ha sido un buen empleado, ha hecho bien su pega el personaje, X. Y resulta que el personaje, cuando uno hacía línea de tiempo, era un caso de recursos humanos. El, el tipo era muy independiente, ¿no? O sea, se manejaba solo y sabía hacer su pega bien. Entonces, cumplía sus métodos y hacía bien. Pero a medida que empezaron a cuestionar su forma de ser, empezaron a cambiar gerente, el desempeño de él empezó a caer. Entonces, cuando uno dice es un buen empleado, si lo pone como general, oye, este personaje es un buen empleado, no es así, porque fue un buen empleado en un cierto periodo de tiempo. Pero otro alumno podría responder, sabe, yo no creo que fue un buen empleado. A lo mejor lo fue al principio, pero en el último tiempo lo estaba haciendo mal. Entonces usted tiene que ser consecuente con su respuesta. No es una respuesta que, sabe, lo hizo bien y también lo hizo mal. No, quémese. Oye, ¿usted despide a José o lo contrata? No, yo despido a José, pero si hace esto lo contrato. No me está respondiendo ahí. Usted se juega con la línea de tiempo. ¿Usted despedía a José? ¿Sabe? Yo creo que a José yo lo mantengo en la empresa porque ha tenido en general buenos resultados. Y los casos en que ha fallado han sido cuestiones puntuales. Es un buen argumento. Otro podría poner, yo despido a José. Porque si bien ha tenido buenos resultados, creo que las cosas que ha fallado son relevantes para el cargo. ¿Se fija? Esa es la diferencia. El caso, como lo vamos a ver a continuación, no hay una respuesta única, no es cualquier respuesta, pero usted va a poder abocarse y focalizarse mejor en la medida que tenga claro la línea de tiempo, los hechos relevantes de actividades o hechos que han ocurrido en el tiempo que transcurre el caso. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente que cuando hace un caso, la línea de tiempo nunca la considera. Imagínense. Pero es súper fundamental para un ubicatex general. Y es fácil recordar. Usted tenía de tiempo. Claro, imagínense, oye, una empresa tiene 100 años, no va a poner no va a poner una línea de tiempo de 100 años, va a poner los grandes hechos, los 100 años. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, no? Bueno. Vamos a algunas cosas, consideraciones finales de un caso. Aquí estamos viendo que usted desarrolló el caso de Bernd Sterzel, de Progressive, whatever, ¿no? Y usted comprenderá que no hay una respuesta única. No es cualquier respuesta. O sea, usted me puede decir que a lo mejor está despejado, está de día, pero no que está de noche. Puede decir que está de día, otro puede decir sí está de día, pero está nublado. ¿Okay? Entonces, los casos en general no están hechos para tener la respuesta. No es que cualquier cosa es una respuesta, pero están hechos más que nada para generar discusión en clase, ¿te fijas? Ya vamos a hacer un caso, vamos a discutir un caso, le vamos a dedicar un caso en una clase cuando veamos ya la segunda parte de la materia con gobierno corporativo. Les voy a mandar un caso para que lo trabajen así, lo lean y lo discutamos en clase para sacar ideas principales. ¿Okay? Entonces no hay respuesta única en un caso. Lo otro, cuando usted desarrolla un caso no chamulle. Hay gente que, oye, hace una respuesta, toma una respuesta, explica y pega, toma una parte del caso, la pega. Después toma otra parte del caso, la pega. Eso es chamullar. Eso es chamullar. Por ejemplo, en la pregunta de la propuesta de valor de Progressive. Para responder la pregunta de la propuesta de valor está el capítulo 4 de crear valor, que también lo dijimos en clase, que es el modelo Abel, ¿no? Que en realidad el modelo Abel más Porter hacen lo que es el capítulo 4. Entonces cuando uno dice, ¿cuál es la propuesta de valor? No tiene que decirme que la propuesta de valor está en la cadena de valor. No tiene que repetirme la teoría, tiene que aplicarme los conceptos. Entonces cuando me dice, la propuesta de valor tiene que ver con la necesidad que satisface. Y Progressive se dedicó a satisfacer necesidad de cobertura de seguro a gente riesgosa.
De pasadita, usted está explicando el mercado, los clientes de Progressive, que eran los clientes regosos, los no estándar que llamaban la industria. Oye, y usted puede explicar entonces que los clientes no estándar eran una cantidad significativa de personas, eran gente que a lo mejor no tenía acceso a seguro, y Progressive encontró una forma de atraer a esos clientes, ¿cierto?, a la empresa con un cierto precio, porque le daba lo que querían, seguro, pero se los cobraba. Y después dice uno en la propuesta de valor, los atributos o elementos con que la empresa plantea su oferta. Véase el modelo Abel en los atributos de valor. ¿Ok? Para usted completar su propuesta de valor, usted debe darle al cliente elementos que él valore. Pero obviamente usted se lo va a cobrar. ¿Entiende? Porque esos elementos que usted le da al cliente le van a permitir satisfacer una necesidad. Y eso usted se va a dar a un cierto precio. Que eso es lo que es el resumen del capítulo 4 que le mandé los papers de leer de Understanding Porter, ¿no? Entonces, cuando usted desarrolla un caso, no me chamulle. Desarrolle los conceptos. No pegue parte del caso. Use los conceptos adecuados. Entonces, si usted me dice propuesta de valor, no me diga lo que es la teoría. ¿Me entiende? Yo no estoy preguntando para la teoría. No tiene para qué entrar a definir de memoria la materia ni poner los conceptos. Cuando hablamos de propuesta de valor, no. Uno podría decir, por ejemplo, oye, la propuesta de valor incluye 4 elementos. La necesidad. En el caso Progressive, bla, 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 bla. Oye, uno podría decir, ¿cuál es la propuesta de valor de la clínica? Oye, la propuesta de valor de la clínica, oye, ¿qué necesidad satisface la clínica? Oye, a lo mejor un tema de investigación, para enfermedades, no sé. Okay. ¿A qué cliente? Mira, los clientes son cierto espectro, a lo mejor sus clientes son entidades gubernamentales, el gobierno, no sé. ¿Qué atributos de valor? Bueno, tiene un alto equipo académico, generan patentes en forma seguida y son referentes mundiales. ¿Se fija? Usted saca los elementos de una propuesta de negocio de valor y las convierte, esa idea la convierte en propuesta de valor, que tiene conceptos, ¿no? La necesidad, los clientes, los atributos de valor y el precio. ¿Se fija? Los conceptos tiene que desarrollarlo. Y lo otro que debe hacer en el caso es que cuando usted tenga una cosa ya explicada, mira, la propuesta de valor de Progressive se refiere a estos clientes. No. Ejemplo, vemos por ejemplo en el caso de los motoristas que tenían un atributo que, oye, da el seguro y si tenían accidentabilidad, trataba de liquidar rápido el seguro. Era mucho más rápida que la competencia. Esos ejemplos son los que usted tiene que rescatar del caso y complementarlo con sus preguntas, con sus respuestas también. ¿Okay? Todos estos elementos le van a permitir enfrentar mejor un caso. Los hechos le van a dar de una patada el resumen del caso. Los personajes le van a permitir entender mejor el caso y ponerse en zapatos del individuo principal del caso. La línea de tiempo lo ubica en términos de qué es lo relevante en cada momento del tiempo y después yo me puedo regodear qué parte puedo responder. O sea, imagínense una empresa que tiene vaivenes, le va bien, le va mal, le va bien, le va mal, 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 bien. ¿Cómo le ha ido a la empresa? Uno podría decir bien y tomar el momento en que la empresa despegó de esta caída mala. O alguien podría decir, oye, al principio lo hizo bien, después guateó. O alguien podría decir, sabe, profe, esta empresa lo ha hecho mal, por estas razones. ¿Entienden? Entonces, estos son elementos que quería traerles, espero que les sirva. Recuerden que la semana viene la prueba va a ser un caso, así que vamos a ver cómo lo desarrollan. Así que espero que les sirva, déjenme en los comentarios para saber qué les sirvió y para saber si tienen alguna duda pendiente. Así que espero que estén bien y vean este video. Chao, chao.